Buenas noches, qué alegría estar un miércoles más para compartir la palabra del Señor. Yo sé que Dios siempre está hablando a nuestras vidas y cuando ponemos atención a su palabra hay mucho que podemos aprender, hay mucho para crecer, hay mucho para hacer. Y yo le animo para que en esta noche dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, Señor, y estás en nuestras vidas, Señor. Siempre estás hablando a nuestros corazones porque tu deseo, Señor, es mejorarnos, es cambiar y renovar nuestra mente, Señor, es ayudarnos a entender tu reino, tu palabra, Señor. Y gracias porque cada vez que recibimos tu palabra, Señor, hay algo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Hoy disponemos nuestro corazón para escucharte a ti, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, sé nuestro Maestro, habla tú, enseña tú en esta noche, y gracias porque tú estás siempre obrando en nuestras vidas, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en esta noche yo quiero compartir, el tema es un buen cristiano. Y yo me preguntaba cómo ser un mejor cristiano, cómo ser un buen cristiano. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva viniendo a la iglesia o escuchando las prédicas y dentro de usted se ha despertado como un deseo de seguir a Jesús, de conocer su palabra y de ser un buen cristiano. Yo todos los días le pido al Señor que me ayude a ser más como Jesús, más como Él. Y yo creo que la meta de cada uno de nosotros es poder ser más como Jesús, reflejar su amor, reflejar su vida en cada uno de nosotros. Y en este proceso muchas veces nos frustramos. Yo recuerdo un día que estábamos con mi hermano, estábamos conversando de una persona y yo estaba muy molesta con esta persona y yo me expresé muy mal de esta persona y dije, es que es así, asado y cocinado, y estaba muy molesta. Y cuando yo fui a orar, yo sentía o me imaginaba a Dios haciendo porque yo sentía que cuando uno habla o se expresa mal de un hijo de Dios, a Dios le molesta. Es como cuando usted tiene un hijo y hablan mal de su hijo, usted se molestaría mucho. Entonces yo sentía a Dios como que así no se habla, así no se trata. Y fue como que, ay, es verdad, otra vez como que fallé, di mi lengua a mucha rienda y hablé de más y me expresé mal. Entonces tuve que orar y decirle, Señor, perdóname por tratar mal a uno de tus hijos, perdóname por ser como impulsiva y hablar de más. Y algo que yo siempre le pido a Dios, ayúdame, Señor, a controlar mi lengua, ayúdame a no juzgar, ayúdame a tener un corazón generoso y no egoísta, que piense solo en mí. Y yo sé que muchas veces tal vez usted ha hecho algo similar, porque somos humanos, ¿verdad? A veces estamos en casa y hay como un plato tirado, una media sucia en el comedor y uno como madre o como hermana, o bueno, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no cuidan el orden? ¿Por qué? Y a veces uno puede explotar, o en el trabajo usted, si es jefe, quejarse de sus empleados, o si es empleado, quejarse de sus jefes. A veces la vida se torna un poco pesada y nosotros nos ponemos pesados y reaccionamos mal. Y muchas veces como cristianos nos frustramos porque decimos, hey, ya no debería actuar de esta manera, o resulta que vamos a la iglesia y decimos, bueno, ya no voy a tomar, o ya no voy a insultar, o ya no voy a hacer ciertas cosas, y en la semana hay una invitación, entonces decimos, bueno, vamos, y después es como que, ay, hice lo que no debía hacer, y nos frustramos. Y ¿sabe qué? La buena noticia es que a pesar de que muchas veces fracasemos, tenemos un Dios que no falla y que nos sigue amando como somos. Y que si nosotros le pedimos a Él ayuda, si nos rendimos a Él, Él no nos va a dejar como estamos. Algo que sí puedo reconocer en mi vida es que ya no hablo tanto como antes. Ahora siento que Dios me ha ayudado a ejercer dominio propio sobre mi lengua, y a veces cuando se me escapa, siento al Espíritu Santo como decir, hey, tranquilita nomás. Y me da alegría ver que Dios está obrando en mí, y aunque no soy perfecta y fallo muchas veces, yo sé que el Señor sigue obrando en mí. Y ser un buen cristiano no depende tanto de nosotros, sino de que podamos permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas y Él nos ayude a ser un buen cristiano. Depende en que nosotros nos rindamos, sí, en que reconozcamos nuestra debilidad, pero Dios nos ayuda a ser mejores cristianos a través de su Espíritu.
Entonces, hay 3 cosas que yo quisiera compartir con usted, 3 preguntas que debemos hacernos para mejorar en nuestro cristianismo, en nuestro caminar con Dios. Y quiero que veamos un ejemplo, porque la Biblia está llena de ejemplos de gente imperfecta, gente que falló, pero que pudo rendirse al Señor y Dios pudo hacer algo nuevo de ese error, pudo hacer algo nuevo y usar hombres y mujeres comunes para mostrar su gloria. Y la Biblia es un libro lleno de esperanza que nos ayuda a entender que Dios no busca gente perfecta, sino que va perfeccionando a las personas que le abren su corazón y que responden a su llamado. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, el capítulo 21, y vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la 3ª vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Resulta que cuando Jesús fue apresado para ser crucificado, todos sus discípulos se fueron lejos. Uno de ellos lo negó, usted sabe quién es, Pedro, el famoso Pedro, que negó a Jesús. Y él le falló a Jesús y se frustró tanto que dijo, yo no sirvo para ser cristiano, yo no sirvo para ser un discípulo de Jesús, me voy a ir a hacer lo que mejor sé hacer, pescar. Cogió su barca, sus redes y se fue. Y algunos de sus compañeros le siguieron y dijeron, sí, nosotros tampoco. Y se fueron a pescar. Y Pedro estaba tan frustrado consigo mismo que no había pescado nada en toda la noche. Ni siquiera para pescar ya era bueno. Imagínense, estaba tan frustrado que nada le salía bien. Y sabe que a veces uno dice, no, yo no sirvo para ser cristiano, mejor voy a volverme al mundo, voy a volverme a mis amigos. Y cuando uno vuelve, ya no le gusta, ya es como que su vida ya no tiene sentido, porque después de Cristo nada tiene sentido. Y Pedro estaba allí desanimado, frustrado, cuando el Señor se aparece en la playa. Y les dice, oigan, ¿pescaron? Y ellos dicen, no pescamos nada, toda la noche estábamos intentando. Y Jesús les dice, ¿por qué no echan la red del otro lado y van a pescar? Y entonces echaron la red y cuando sacaron la red está llena de peces y Juan reconoce a Jesús y le dice, Pedro, es el maestro. Y Pedro, desesperado, se viste, porque se había sacado la red, se viste y se lanza al agua y empieza a nadar desesperado hacia la playa. Y cuando llega donde Jesús no sabía qué decirle, porque recordemos que lo había negado. Pero dentro de él había una necesidad de Jesús y un amor por Jesús que le llevó corriendo a él. Y me encanta la actitud de Pedro porque a pesar de que había fallado, él sabía que el único que podía amarle y entenderle de verdad era Jesús, y eso le impulsó a correr a Jesús. Y sabe que si usted ha fallado, si usted ha pecado, Jesús lo está buscando. Deje de huir de él, láncese y corre y diga, Jesús, no sé ni qué decirte. Y lo interesante es que cuando Jesús le ve a Pedro, le dice, ven a desayunar. Y les prepara el desayuno a todos. Y es lo que Dios siempre va a hacer con nosotros, es aceptarnos, es amarnos, a pesar de las fallas, los pecados que hayamos cometido. Y por más culpable que usted se sienta, Jesús está haciendo un desayuno para usted, porque le ama. Y me encanta esta escena porque es muy familiar. Hace el desayuno, les dice, ya muchachos, vengan a comer. Y todos estaban muy callados allí como que, y ahora comiendo calladito. No sé si usted alguna vez ha comido así como con vergüenza. Es como que no va a decir nada. Y yo me imagino este ambiente, Jesús mirándolos a los ojos, a ver qué pensaban. Y Pedro todo el tiempo mirando al piso porque le daba mucha vergüenza. Y Jesús rompe el silencio. Vamos a continuar leyendo en el versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por 3ª vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la 3ª vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Y algo que Jesús quería era que Pedro se diera cuenta dónde estaba su corazón. Anteriormente,
Pedro había dicho: Jesús, yo nunca te voy a abandonar y yo siempre voy a estar contigo y yo te voy a defender. Y cuando vinieron a apresar a Jesús, Pedro cogió la espada y quiso cortarle la cabeza a un soldado, y como no era soldado, le cortó la oreja. Y Pedro era como de esas personas que dice: sí, yo voy a seguir a Jesús. Se parece un poco a nosotros cuando venimos del encuentro. No sé si usted ha hecho encuentro, y uno viene del encuentro y dice: "Ay, yo nunca más voy a volver a ser igual, yo voy a seguir a Jesús el resto de mi vida". Y es como que estamos súper emocionados, súper apasionados. Viene la primera prueba de que un vuelto de más, un negocio donde puede ganar dinero haciendo algo chueco, y uno queda: el Señor conoce mi necesidad, y firmamos, ¿sí? Y Pedro decía, estaba con miedo y le negó a Jesús. Y esto truncó su confesión. Y esto le enseñó a Pedro a no jactarse de sí mismo. Y cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas?, Pedro no tenía el valor de decirle: te amo. Le decía: yo te quiero. Porque este Pedro, confiado en sí mismo, entendió que en sus fuerzas él no podía cumplir sus promesas o cumplir su deseo de amar a Jesús por sobre todas las cosas. Y cuando Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú me amas?, él le dice: yo te quiero. O sea, yo me imagino a Pedro: yo quisiera amarte, pero me doy cuenta que no puedo, yo te quiero. Y cuando le hace la segunda vez, Jesús le dice: ¿me amas?, y él le vuelve a decir: yo te quiero. Y después Jesús le dice: ¿me quieres? Porque Jesús entiende nuestra condición. Él entiende que somos defectuosos y Él se baja a nuestro nivel para ayudarnos en nuestra debilidad. Entonces, cuando le dice a Pedro: ¿tú me quieres?, Pedro le dice: tú sabes todo. Y quizás en las fuerzas de Pedro él decía: yo daría la vida por ti, pero soy muy miedoso. Y quizás uno dice: yo quiero ser un buen cristiano, pero no puedo dejar esta droguita, este traguito, esta relación fuera del matrimonio, no puedo dejar. Y quizás usted dice: yo quiero seguir a Jesús, yo amo a Jesús, pero aún tengo estas cosas. Y Pedro le dice: tú lo sabes todo. Sabes que quisiera amarte con toda mi vida, con todo mi corazón. Sabes que quisiera seguirte hasta la muerte, pero soy muy miedoso. Y Jesús, esa confesión, ese reconocimiento de Pedro de decir: tú sabes, yo quisiera amarte, pero me conozco y sé que no lo hago. Esa confesión es la que Jesús está buscando en nosotros. Que usted pueda decirle: Dios, yo quisiera dejarlo todo por ti, pero me cuesta tanto morir a mis deseos. Me cuesta tanto dejar mis hormonas o mis sentimientos o mi resentimiento, mi amargura, mi dolor. Me cuesta. Señor, tú sabes que yo quiero, pero me cuesta. Y esta rendición de Pedro es la que le lleva a Jesús a escogerlo para hacerlo líder de su iglesia. No porque Pedro haya sido perfecto o no haya negado a Jesús, sabemos que lo negó, sino porque Pedro pudo reconocer su debilidad, su humanidad y decir: Señor, yo quisiera, pero me cuesta tanto. Y esa rendición hizo que Pedro pueda ser escogido. No porque sea perfecto, sino porque está dispuesto a reconocer su debilidad, rendirse a Jesús, y con eso Jesús podía trabajar, con un corazón rendido. Dios no espera que usted sea perfecto, que nunca cometa errores, pero sí espera esa sinceridad para decirle: Señor, yo quiero, ayúdame. En una ocasión distinta, un levita le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: tú sabes qué tienes que hacer. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él, en vez de decir: es verdad, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Se hizo loco. Y a veces nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Dios nos ha mandado su palabra. Está explícito todo lo que como cristianos debemos hacer, pero nos hacemos los locos y decimos: yo no sabía que había que diezmar, yo no sabía que había que pedir perdón. Y sí sabemos, pero a veces no queremos reconocer que nos cuesta tanto. Y el punto para poder ser buenos cristianos es reconocer nuestra debilidad delante de Jesús y decirle: Señor, yo quisiera, pero no puedo. Ayúdame porque yo no puedo. Y me encanta tanto cuando hacemos esta oración. Yo la he hecho muchas veces. Yo le he dicho: Señor, yo no puedo hacer esto, yo no puedo cambiar esto, yo no puedo quitar este chip de mi mente que es perfeccionista. Ayúdame tú.
Y cuando uno se rinde, yo he visto a Dios actuar. Y yo sé que Él puede cambiar ese chip que tenemos equivocado y renovar nuestra mente y ayudarnos a ser mejores cristianos. Entonces la primera pregunta que usted y yo debemos hacernos es, ¿estamos amando a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón? Porque cuando amamos de verdad, estamos dispuestos a rendirnos, estamos dispuestos a obedecer, estamos dispuestos a dejarlo todo por la persona que amamos. Y si Jesús es el objeto de nuestro amor, vamos a morir a nuestros deseos por amor a Él. Yo no sé si usted está enamorado de su pareja, de alguien, ¿sí? Yo les amo profundamente a mis papás, yo por ellos siempre quiero honrarles. Y hoy que estoy casada, yo amo profundamente a mi esposo y yo quiero hacerlo siempre feliz. A veces es como que no voy a satisfacerme, yo quiero hacerlo feliz porque quiero que él esté bien. Y cuando uno ama a Dios, uno quiere hacer feliz a Dios, satisfacer sus necesidades, hacer las cosas para honrarle, hacer las cosas para que Él pueda sonreír. Entonces la pregunta es, ¿yo amo de verdad a Dios? ¿Amo con todo mi corazón a Dios? Y si usted dice, yo sí, vamos a ver las obras. ¿Estamos actuando en base a ese amor a Dios? ¿O en base a nuestro amor propio, a nuestro egoísmo? Si la respuesta es, no estoy amando al Señor, yo le animo, dígale, Dios, yo quiero amarte. Con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, yo quiero amarte. Enamórame de ti. Que mi corazón palpite por ti, que cada vez que yo vaya a hacer algo que está mal, que mi amor por ti me frene y que yo pueda decir, hey, esto no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. Y sabe que esto es rendir los deseos al Señor. A veces uno tiene deseos carnales, sexuales, deseos fuertes dentro de uno de venganza, deseos de desquitarse. Pero más grande tiene que ser nuestro amor por Dios para decir, hey, este deseo está mal, Señor, yo lo rindo a ti. Y yo le ordeno a mi cuerpo a que se tranquilice ahora en el nombre de Jesús. Y yo voy a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque le amo. Porque le amo y no quiero lastimar su corazón. Porque le amo y quiero agradarle. La segunda pregunta que debemos hacernos, ¿estoy amando a las personas como Dios me ha amado a mí? Porque algo que Jesús le dijo a Pedro, si tú me amas, vas a cuidar a mis hijitos, vas a cuidar a mis ovejitas, vas a cuidar mi rebaño. Y si usted ama al Señor, evidencia de eso es la segunda pregunta. ¿Estoy amando a las personas como Dios me ama a mí? Hay mucha gente que vive ciega al pecado y que es víctima del pecado. Es, por ejemplo, gente que quizás tiene malas actitudes con usted y usted ya está harto. Tal vez usted tiene enemigos, gente que habla mal de usted y usted está harto. Esas personas están ciegas porque no tienen la luz de Cristo en sus vidas. Pongamos este ejemplo, si usted tiene un familiar ciego, usted tiene que como guiarle, ¿verdad? Que hay una gradita, sube, alza el pie. Usted no puede enojarse con el ciego por tropezarse. ¡Qué bruto! ¿Cómo no viste? Es que no ve, ¿verdad? No puede enojarse con el ciego por no ver. Y usted no puede enojarse con las personas porque no tienen la luz de Cristo. Debe tener compasión, debemos tener compasión por las personas que no tienen a Jesús. Quizás en su vida hay mucha gente que a usted le cae mal. Y a veces puede haber gente cristiana que le cae mal. Está bien, somos humanos. Y el punto es decirle, Señor, ayúdame a perdonar y amar a mi prójimo como tú me amas a mí. Pon compasión en mi corazón por la gente que no te conoce. Yo recuerdo un día que vi una mujer en la calle y tenía un letrero que decía que estaba sola, que no había comido 3 días y todo. Y por un lado yo dije, esta gente siempre está pidiendo y tiene fuerzas, podría trabajar. Y por el otro lado el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú no sabes, dale esos $10 que tienes en el bolsillo. Yo, ve, son mis $10. Y ahí fue como que la compasión. Entonces yo decidí hacerlo. Me bajé del carro, saqué mi platita y le dije, señora, Dios le ama, Dios le bendiga, para que se ayuden en algo. La dejé y me fui. Eso fue lo que sentí hacer. Recuerdo que sí le invité a la iglesia. No sé si habrá venido, ojalá haya venido. Pero a veces uno quisiera como decir, esa gente podría trabajar. Pero el Señor siempre nos mueve a compasión. Y yo no soy experta en amar al prójimo, me cuesta mucho.
Pero yo le doy gracias al Espíritu Santo que está allí hablándome y diciendo, da, invita, abraza, comparte, llámale, visítale. Y me alegra tanto que el Espíritu Santo me hable porque me ayuda a ser como Él. Porque yo no soy como Él, soy lo contrario a Él. Y cuando Él me habla, yo tengo dos opciones. Puedo ignorarlo o puedo escucharlo y obedecerlo. Y Dios, yo sé que siempre le está hablando a usted. Quizás hay una persona que le hizo daño y usted siente y sabe que debe perdonarle. Esto es parte de hacer la obra de Dios, de ser un buen cristiano, de poder amar al prójimo. Y la tercera cosa, sigamos leyendo en los versos de más adelante, desde el verso 18 en adelante. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. El versículo 18, como leemos en el 19, Jesús le estaba hablando un poco de cómo él iba a morir. Y al final, el versículo 19, me gusta mucho esto, porque le dice, Jesús estaba hablando de la muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y luego le dice, sígueme. La tercera pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy glorificando a Dios con mi vida? Porque como cristianos, nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Estoy glorificando a Dios en mi vida? En las relaciones que yo tengo, en el matrimonio, con los hijos, ¿es Dios glorificado? En la intimidad, cuando estoy a solas en el cuarto y nadie me ve, ¿estoy glorificando a Dios con mi comportamiento? Porque esta parte dice que Pedro iba a glorificar a Dios en su muerte. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros, dice la Biblia, que estamos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive a través de nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, la Sari ya no vive más. Tiene que vivir Jesús a través de mí. Y con mi vida, yo tengo que glorificar a Dios. Tengo que dejar mis sentimientos de mis deseos atrás para que Dios pueda vivir a través de mí. Y que Él sea glorificado en cada acción, en cada palabra, en cada gesto que yo pueda hacer. Esto realmente es un desafío y humanamente no lo podemos hacer. Pero cuando el Espíritu Santo vive a través de nosotros y nosotros le dejamos actuar y moverse, Dios es glorificado. Que en sus conversaciones Dios sea glorificado. Lo que le decía hace un momento al empezar la prédica. Esa semana, hablando con mi hermano, yo no glorifiqué a Dios, sino que le acabé a mi prójimo. Y eso no estuvo bien. Pero le doy gracias al Espíritu Santo que me jaló la orejita y me dijo, así no. Y le doy gracias porque pude enmendar esto, pidiéndole perdón al Señor y luego bendiciendo a esta persona que yo no la honré. La oré y le bendije mucho en mi oración. Y yo sé que Dios lo va a bendecir mucho más. Y sabe que yo le animo porque somos humanos, vamos a cometer errores, pero si nos rendimos como Pedro, si estamos dispuestos a reconocer nuestra debilidad, Dios va a ser glorificado en nuestras vidas. Así que yo le animo. Una buena pregunta para hacernos es, ¿Dios está siendo glorificado en mi vida? Cuando yo trabajo, firmo las cosas, hago los depósitos, cualquier cosa que usted hace, que Dios sea glorificado. Hay gente que no le va a ver lo que usted haga, pero Dios siempre nos está mirando. Y qué bueno que Él pueda sonreír y decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No porque nunca fallamos, sino porque siempre nos rendimos. En medio de nuestras debilidades y errores nos rendimos para que Él sea glorificado. Para que las personas puedan reconocer, ya no es igual. Yo siento algo distinto en esa persona. Qué lindo es cuando la gente puede decir, llévame a tu iglesia porque quiero ser como tú. Qué lindo es cuando dice, uy, ¿qué te hicieron? Yo quiero que me hagan a mí también, me laven el cerebro, lo que sea. Yo también quiero. Qué bonito es cuando la gente puede ver nuestras vidas y decir, hey, esa persona es distinta. Dios está con él. Ahí Dios es glorificado. Lamentablemente es triste cuando hay malos testimonios y decir, no que era cristiano, y no que iba a la iglesia, no que era de la comunidad de fe. ¡Qué vergüenza! Pero qué bueno que usted y yo
podamos ser buen testimonio. No por nuestros méritos, sino porque Dios está obrando a través nuestro. Amén. Yo quiero animarle para que en esta noche usted pueda rendir todas sus debilidades al Señor. Si usted ha estado luchando con su carácter, ha estado luchando con algo pecaminoso en su vida, una relación fuera del matrimonio, una relación tóxica, si usted ha sido muy chismosa o chismoso y usted reconoce que usted le ha traído muchos problemas, que hoy podamos rendirnos al Señor. Ahí donde usted está, oremos juntos, oremos y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser buenos cristianos. Amado Dios, gracias por tu palabra y por los ejemplos de gente real, Señor, que a pesar de sus muchas fallas, como Pedro, Señor, a pesar de haberte abandonado y negado, y cuando volvió a su vida antigua, Señor, de pescador, pensaba que ya no tenía esperanza, tú fuiste detrás de él, porque le amas, le amaste, y tú vas detrás de nosotros porque nos amas, Señor. A veces fallamos y nos da mucha vergüenza orar, nos da mucha vergüenza venir a la iglesia, Señor, pero tú siempre estás allí a través de una persona, una prédica, una canción. Tú siempre estás buscándonos, Señor. Y gracias porque siempre estás dispuesto a restaurarnos, a levantarnos, Señor. Pero tú esperas que podamos reconocer nuestra debilidad delante de ti, Señor. Y al igual que Pedro, Señor, quisiéramos amarte con todo lo que somos, quisiéramos vivir vidas santas delante de ti, pero no podemos. Somos débiles y muchas veces nos gana nuestra carne, nuestros deseos humanos, Señor. Pero aquí estamos, reconociendo que te necesitamos. Y hoy rendimos, Señor, nuestra vida, nuestro carácter, nuestros deseos, nuestras pasiones delante de ti. Y te decimos, Señor, ayúdanos, porque en nuestras fuerzas no podemos. Ahí donde usted está, dígale, Señor, ayúdame, porque no puedo en mis fuerzas, porque fallo y fallo una vez más. Ayúdame, Señor. Dígale, hoy rindo todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor. Hoy rindo mi carácter delante de ti. Y te pido, Jesús, toma el control de mi vida. Ya no quiero ser yo, sino que seas tú el que dirija mis palabras, mis actitudes, Señor. No me dejes actuar en mis fuerzas. Dígale, Señor, vive a través de mí. Que tú seas glorificado en las relaciones con mi familia, en las relaciones con mi pareja. Que tú seas glorificado, Señor, en toda mi manera de vivir. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás obrando. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos perdona y quien nos limpia, Señor. Y yo bendigo a cada persona, Señor, que oró. Y aún cada persona que quizás es la primera vez que hace una oración como esta, Señor. Yo te doy gracias porque hoy tú estás haciendo algo nuevo en nuestros corazones, Señor. Y yo te pido, Padre, enamóranos de ti. Ahí donde usted está, dígale, enamórame de ti, Dios. Yo quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero amarte con toda mi vida. Y que cada vez que quiera pecar o hacer algo, Señor, que mi amor por ti sea más grande que el deseo de pecar, que el deseo de venganza. Señor, que mi amor por ti sea más grande que mis propios deseos. Dígale, Señor, yo quiero amar a las personas que me has dado, Señor, a mi prójimo y aún amar a mis enemigos. Esto es algo imposible para nosotros como humanos, Señor. Pero cuando tú estás en nosotros, podemos amar y bendecir aún a aquellos que nos han maldecido, aquellos que nos han tratado mal, Señor. Podemos hacerlo porque tú vives en nosotros, Padre. Gracias por tu palabra. Y gracias por cada persona que hoy ha recibido tu palabra, porque hoy empieza un nuevo caminar contigo de amor, de transparencia, de rendición y de ver tu mover, tus milagros obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias porque ya no somos las personas que éramos, somos mejores porque tú vives en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su amable atención. Confiamos en que la palabra haya sido oportuna y haya quedado en lo más profundo de su corazón. Les esperamos en nuestro próximo culto virtual. Dios les siga bendiciendo.